Muy buenos días, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Recuerde que estamos en el ciclo, en la capacitación del adulto mayor de 45 años y recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la mañana de hoy nos acompaña, de hoy 16 de junio del 2015, nos acompaña la doctora Carmen Raquel Clavijo. Ella es especialista en gerencia pública y también en auditoría en salud y magíster en desarrollo local y regional. Hoy el tema que nos va a traer es la resolución 412 de 2000, norma técnica para la detección de las alteraciones del adulto, atención integral al adulto mayor de 45 años. La exposición de la doctora va a durar más o menos una hora. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema de la doctora, por favor tomen atenta nota. Luego de finalizar la explicación de ella, vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas se pueden hacer en el área del chat, escribiendo en el chat, ya vale, luego leerlas y tratar de resolverlas. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con la doctora Carmen Raquel Clavijo. Doctora, buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan? Aló, buenas, ¿me escuchan? Pongan una carita feliz si me escuchan. Hola. ¿Aló? Bueno, no sé si me están escuchando porque no me están poniendo caritas felices. Ah, bueno, excelente, listo. Ya me están diciendo que sí se escucha muy bien. Muy buenos días. En nombre de la Secretaría de Salud de Medellín, le damos la bienvenida a todos los participantes que estén asistiendo a la teleconferencia y a los 100 participantes que hasta el momento tenemos en el curso de formación de detección de alteraciones del adulto. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es fortalecer las competencias de los equipos de salud asistenciales que trabajan en las instituciones de salud de la ciudad para detectar oportunamente la presencia de enfermedades crónicas en el adulto mayor de 45 años y para identificar riesgos e intervenirlos desde un enfoque integral. También vamos a fortalecer en los equipos de salud administrativos que lideran los programas de promoción y prevención la gestión del servicio, con un enfoque de mejoramiento continuo basado en la calidad. ¿Para qué? Pues con el fin de mejorar la calidad de la atención de las personas que acuden a dichos servicios y de sus familias. O sea, la idea es que siempre que queremos fortalecer un servicio, debemos trabajar los dos componentes, el componente clínico y el componente de gestión. Y así sí se pueden ver resultados, indicadores y un montón de cosas que son muy interesantes a la hora de implementar los servicios. Bueno, el curso va a tener otras 3 teleconferencias más. Una sobre GAI de dislipidemias 2014 que la va a dar el doctor Pablo Robles, una sobre climaterio y una sobre tamizaje de CA de mama según la nueva GAI del año 2013. Que la va a dar también una ginecobstetra y la de climaterio la va a dar el doctor Juan Guillermo Londoño, que también es ginecobstetra. Bueno, mi nombre es Carmen Raquel Clavijo, yo soy médica, como les decía Alonso, especialista en gerencia, en auditoría y con magíster en desarrollo local. Y trabajo para la Secretaría en el convenio sitio de salud. Quiero darle la bienvenida a las personas que se han venido conectando. En el momento tenemos solamente 8 personas porque el horario pues es de trabajo, ¿cierto? Pero realmente en el curso están participando una gran cantidad de personas, alrededor de 100. Esta teleconferencia y todo este curso virtual de detección de alteraciones del adulto está patrocinado en su totalidad por la Secretaría de Salud y hace parte del convenio ASITV Salud en el componente de capacitación. Es un curso que ustedes saben que lo vamos a hacer en 3 semanas y pues la idea es que esta es la primera teleconferencia y esta teleconferencia generalmente tiene pues como todo lo que se va a ver en el pretest y posttest. Bueno, durante la teleconferencia vamos a utilizar la siguiente dinámica. Pues yo voy a estar dirigiéndome a ustedes durante aproximadamente una hora o hora y media y vamos a hacer primero una presentación de lo que es la norma técnica de alteraciones, su definición, sus objetivos, lo que se debe realizar en la consulta de adulto y posteriormente empezamos a trabajar cómo se identifican y se intervienen factores de riesgo
cuáles son los tamizajes que hay que hacer para detectar oportunamente los riesgos para enfermedades crónicas, y en este punto tendremos en cuenta las nuevas guidelines del 2013 y 2014. Y al final pues, vamos a hacer una sesión de preguntas para las personas que tengan dudas. Antes de iniciar la teleconferencia, yo quisiera que reflexionáramos en la importancia de cambiar ese enfoque morbicéntrico en el que estamos parados por un enfoque basado en la promoción y prevención de la salud. Ustedes saben que el Sistema General de Seguridad Social está basado en el modelo de pluralismo estructurado, que es un modelo supuestamente de gestión del riesgo, pero esto no ha sido como entendido por el sistema, pues le falta reorientar los servicios hacia un enfoque de atención primaria acorde con este modelo que nos permita crear una cultura de autocuidado que empodere a los ciudadanos para ejercer su responsabilidad en salud. Bueno, así que los invito a que trascendamos del cumplimiento de coberturas hacia la implementación de un servicio de adulto sano, integral y con calidad, de modo que todos seamos partícipes de impactar en la salud y en la disminución de complicaciones de alto costo. Bueno, hay muchas personas que cuando hacemos la visita y hacemos las capacitaciones todavía no conocen bien la norma técnica de alteraciones del adulto. Vamos a decir qué es. Es todo ese conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones mediante las cuales yo qué voy a hacer, voy a detectar tempranamente enfermedades crónicas, y además de eso yo voy a hacer una educación en factores de riesgo para ir cambiando estilos de vida, ¿cierto?, en la población adulta. ¿Cuál es la población sujeta? Personas mayores de 45 años de edad, afiliadas al régimen contributivo y subsidiado del sistema general. Justificación. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el país ha venido realizando un esfuerzo con el anterior Plan Nacional de Salud Pública y se han logrado avances en salud infantil, en salud sexual y reproductiva, en salud nutricional y en prevención y control de enfermedades no transmisibles. Pero la agenda inconclusa se centró principalmente en todo el tema de salud mental y en la enfermedad y en el control de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, y en la discapacidad. O sea, hay una agenda inconclusa en ese punto. Para este decenio se busca focalizar los esfuerzos en estos temas, sin dejar de lado los temas en los que se ha logrado avanzar. Y es que la importancia de focalizar los esfuerzos en el adulto se soporta en las estadísticas e indicadores del país. Ustedes saben que las principales causas de mortalidad en Colombia registradas en el periodo 1997 y 2010 están representadas en primer lugar por las enfermedades isquémicas del corazón, ¿cierto?, que más o menos son un 28 y un 30% de las causantes del total de muertes. Después siguen las causas externas, que son de un 17 y un 24, y luego las neoplasias, que es otras patologías que necesitamos detectar en el adulto, que tienen un porcentaje de un 14 a un 18% de las causantes del total de muertes. Y en relación con estos neoplasias, en el análisis de las tasas de mortalidad según género por 100.000 habitantes muestra que en los hombres la primera causa de mortalidad por tumores malignos es el de estómago, seguido por un tumor maligno de tráquea, pulmón y bronquios. Luego el tumor maligno de próstata y el de colon y recto. Miren que ahí están las 4 neoplasias que afectan más la salud pública en el tema de hombres. Y en las mujeres la primera causa es el tumor maligno de mama, seguido por el tumor maligno de cáncer de cuello uterino y el tumor de estómago. Entonces, teniendo en cuenta esas estadísticas que les estoy diciendo, vamos mirando cómo vamos a orientar esos objetivos del adulto, porque tienen que ver, están directamente relacionados con las patologías de salud pública. Y todo esto nos obliga a dirigir nuestras miradas hacia el adulto y hacia las enfermedades crónicas. Otro punto es la transición epidemiológica, que es un cambio en el patrón de las enfermedades, es decir, a lo largo de la historia hemos pasado de un predominio de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. Y en este momento la morbilidad y las enfermedades de alto costo tienen que ver con eso, con la falta de prevención primaria, con estilos de vida, y todo eso hay que empezar a impactarlo.
Y la transición demográfica, que nos habla de un aumento en la esperanza de vida, y al aumentar la esperanza de vida hay un envejecimiento de la población, y eso también nos hace aumentar las enfermedades crónicas, ¿cierto? La prevalencia de hipertensión en Medellín, por ejemplo, son un 18.3, la prevalencia de fumar en un 23, el colesterol total mayor de 200 en un 61 y el HDL bajo en un 87. Miren que tenemos unos indicadores muy altos que hay que empezar a trabajar. Entonces, tenemos que mirar la importancia que tiene este tema y realmente, pues yo sí quiero sensibilizarlo frente a esto, porque miren, analizando a los pacientes con complicaciones de eventos coronarios en Medellín de hipertensión y diabetes, se encontró que de 10 pacientes, 4 no estaban asistiendo a ningún programa. Por eso es que hay que empezar a detectar. Y en la revista La Edad del 2014 mencionan que en Colombia tenemos aproximadamente 2 millones de diabéticos y 1 millón sin diagnosticar. Entonces miren qué tan interesante este tema. Bueno, los aspectos conceptuales. Las enfermedades crónicas. Entonces, ya habíamos hablado de este tema, tienen largos periodos de latencia, generalmente tienen un deterioro progresivo de incapacidad y su etiología es debido a múltiples factores de riesgo, que es lo difícil de abordar, pero hay que empezar a abordarlos. Aspectos conceptuales. Entonces, ¿qué incluye la norma? ¿Qué vamos a buscar? Incluyen que vamos a buscar a detectar enfermedades cerebrovasculares, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, ¿cierto? Hipertensión, enfermedades del metabolismo como la obesidad, las dislipidemias, la osteoporosis, enfermedades neoplásicas. Vamos a buscar cuáles enfermedades neoplásicas, las que acabé de mencionarles que están afectando la salud pública del país. ¿Cuáles son? Cáncer de cuello, cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer gástrico, colon y recto y cáncer de pulmón, ¿cierto? Enfermedades crónicas del pulmón. Vamos a revisar lo que es EPOC, que también tiene una prevalencia alta en nuestro país. Vamos a revisar lo que es TB. Las enfermedades musculoesqueléticas y neurológicas, por ejemplo, las neurológicas son los accidentes cerebrovasculares y la isquemia cerebral transitoria. Miren que todo está derivado de las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces la idea es que trabajemos estos puntos. Bueno, aquí les muestro qué tan bonita está esta diapositiva que la saqué del Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021, donde aproximan las prevalencias. Miren la prevalencia de hipertensión que les decía yo que es más o menos alrededor del 20%, abuso de alcohol es un 30%, la prevalencia de fumadores es un 20%, tenemos enfermedad renal crónica en estadio 5 un 30%, la obesidad un 20%, porcentaje de personas que consumen 3 frutas 3 o más veces al día, un 20%. Entonces miren que siempre es complicado. Entonces la encuesta nacional de salud nutricional en Colombia del año 2010 dice que en la población de 18 a 64 años del país se evidencia una prevalencia de sobrepeso del 34% y de obesidad del 16%. Ustedes saben que el sobrepeso es de IMC de 25 a 30 y de obesidad mayor de 30, ¿cierto? Y en el último quinquenio se observa una tendencia creciente. Entonces, esto es una cosa que estos resultados pues permiten una mayor comprensión de lo que es la obesidad, ¿cierto? Y las enfermedades crónicas asociadas a esta como una prioridad en salud pública en el país, tal como se presenta en la Ley 1355 del 2009. Bueno, entonces, el objetivo. Y en esto sí quiero detenerme aquí un momentico porque yo quiero que ustedes el servicio de adulto lo enfoquen, o sea, lo apliquen enfocado en los objetivos. O sea, enfoquen en los objetivos de adulto y yo creo que va a ser mucho más eficiente la consulta. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Es detectar las enfermedades crónicas, ¿cierto? Todo lo que les dije de epidemiología es con el fin de que entiendan por qué es importante hacer búsqueda de riesgos para esas enfermedades crónicas de salud pública que afectan a nuestro país. Ya que ya las mencioné, ¿cierto? El segundo objetivo es la detección e intervención de factores de riesgo. ¿Cuáles? Pues los principales. Tenemos tabaquismo, dieta, sedentarismo, la salud mental y el alcoholismo. Y el tercer objetivo son 4. El tercer objetivo es realizar el paquete de exámenes de la norma 412.
que eso es lo que se estaba midiendo en la resolución 3384, los exámenes. O sea, adulto era enviar el paquete de servicios, pero eso no es adulto. Adulto es una atención integral. Y el cuarto objetivo es realizar demanda inducida. Un momentico, por favor. Déjame. Hola, miren, como no se están viendo las diapositivas, Alonso está ajustando la presentación para poder que se empiecen a ver. Entonces, por favor, esperar un momentito. Hola, hola, ¿me escuchan? Hagan una carita feliz si me escuchan. Sí, se escucha. Ok, entonces, bueno, sigo. Ok, sí. Miren, entonces, como ustedes estaban viendo las diapositivas, pues, pero yo ya les dije todo lo que iba en cada diapositiva, por lo menos para que las vean. Entonces, miren, conocen la norma, la definición que yo les dije ya que es el conjunto de procedimientos, ¿cierto? Donde vamos a hacer una atención integral, la población en personas mayores de 45 años de edad, la justificación es todo el tema de transición epidemiológica y demográfica. En aspectos conceptuales habíamos hablado de qué es la causa, las enfermedades crónicas son la principal causa de morbilidad, ¿cierto? De morbimortalidad en el país. ¿Qué vamos a ver? Vamos a detectar enfermedades cardiovasculares, enfermedades del metabolismo, neoplasias crónicas del pulmón, esqueléticas. Aquí recuerden esta diapositiva donde hablamos de los hábitos de vida. Miren, porcentaje de personas que consumen frutas 3 o más veces al día, 20%, es muy poquito. Tenemos los objetivos. Entonces, ahora sí, volvámonos a los objetivos, que ahí vamos. Entonces, en los objetivos son 4. Vamos a recordarlos. El primero, detectar enfermedades crónicas. ¿Cuáles enfermedades crónicas? Pues las enfermedades que afectan la salud pública de nuestro país. Cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, ¿cierto? Cáncer de mama, cáncer de cervix, que se acuerdan que hablamos de la epidemiología del país. El segundo objetivo, bueno, también vamos a detectar EPOC, que es de gran prevalencia, TB, hipertensión, lógicamente, diabetes y todas las patologías cardiovasculares. Entonces, básicamente, esas son las enfermedades que vamos a detectar. Obesidad, dislipidemia, ¿cierto? Primer objetivo. Segundo objetivo. El segundo objetivo es hacer anamnesis, o sea, identificar e intervenir factores de riesgo. ¿Cuáles? Los factores de riesgo que afectan directamente todo el tema de la aparición de cáncer y enfermedades cardiovasculares, o sea, la alimentación, el ejercicio, el tabaquismo, ¿cierto? El alcoholismo, la salud mental. El tercer objetivo tiene que ver básicamente con la demanda inducida. Vamos a hacer demanda inducida hacia otros programas. ¿A quién? ¿Quién es sujeto de demanda inducida? Todo adulto mayor de 45 años es sujeto de demanda inducida ¿en qué? Salud oral, salud visual, sea de cervix, sea de mama, ¿cierto? Entonces vamos a hacer demanda inducida hacia esos programas. Y el cuarto objetivo es realizar los paquetes de la norma, ¿cierto? De la 412. La anamnesis debe ir orientada al cumplimiento de estos objetivos.
Consulta de primera vez. Entonces, ¿cuál es el periodo de consulta según la 412? Entonces tenemos 45 años, cada quinquenio hasta los 80 años. Vamos a hacer la consulta del adulto que tiene derecho a esa consulta. Anamnesis. Entonces en anamnesis tenemos antecedentes familiares. ¿Cuál debe ser la anamnesis en una consulta de adulto sano? Deben empezar indagando por los antecedentes familiares. Esos antecedentes familiares, ¿a qué me deben orientar? A buscar esas enfermedades de las que hablamos, del objetivo, ¿cierto? Entonces, que son diabetes, hipertensión, antecedentes de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, de enfermedades cardiocerebrovasculares, de eventos coronarios. Recuerden que en eventos coronarios siempre preguntar parentesco y edad para poder saber si es un factor de riesgo mayor. ¿Qué más vamos a preguntar en antecedentes familiares? Si han tenido cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de colon, ¿cierto? Porque recuerden que esos cánceres tienen un componente genético muy fuerte. Siempre debemos preguntar la edad. Ahorita vamos a revisar ese tema más profundamente. Entonces, ¿por qué hemos visto? Y por eso yo me quedo en antecedentes familiares, en la consulta y en la evaluación de historias clínicas y en las consultas que se han hecho de asesoría en terreno, que es entrarse al consultorio y observar la atención, que muchas veces preguntamos, ¿cáncer? ¿Su familia tiene cáncer? Sí, mi mamá tuvo cáncer, pero no preguntamos la edad. Ojo que la edad es fundamental para determinar el riesgo. Entonces siempre preguntemos la edad. ¿Qué vamos a mirar? Grupos étnicos. Ustedes saben que los indígenas están relacionados con diabetes, y una diabetes de muy difícil manejo. Los afro con hipertensión maligna. Vamos a abordar todo el tema de climaterio, que ese tema lo va a abordar el doctor Juan Guillermo Londoño, ustedes saben. Consumo de cigarrillo, de tabaco. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Citología de examen clínico de semen, alcohol, vamos a indagar por eso, los hábitos alimentarios, la actividad física y el manejo del estrés. Bueno, entonces en la anamnesis, como lo vamos a hacer apuntando a los objetivos, ¿qué vamos a preguntar para detectar cáncer de estómago? Si hay pérdida de peso, si hay signos de hemorragia, si hay hemorragia del tracto digestivo superior, si hay disfagia, si hay disfonía. ¿Qué vamos a preguntar para cáncer de colon? Si las heces son asentadas, si hay hematoquexia, si hay pérdida de peso, anemia, dolor abdominal, antecedentes familiares de poliposis familiar y cáncer colorectal. ¿Qué vamos a preguntar para TB? Siempre en la consulta hay que preguntar si el paciente tiene tos. Tos y por cuánto tiempo. Si es sintomático respiratorio, mandar BK. Cáncer de próstata. Todos los síntomas relacionados con la función sexual, reproductiva y urinaria. En el EPOC vamos a preguntar por disnea, tos y expectoración. Exposición a biomasa por más de 10 años. Se realiza espirometría. Siempre. Recuerden eso. Esto salió en la nueva GAI. Entonces, si los antecedentes ocupacionales, que eso tampoco se preguntan en la anamnesis, los antecedentes ocupacionales son muy importantes, que son si cocinó con leña, si trabajó con areneras, madereras, con gases, polvos, construcción. Siempre preguntar eso. Bueno, ahora vámonos con los factores de riesgo. Tabaquismo. Entonces en tabaquismo dice la 412 que debemos tamizar, o sea, siempre hay que preguntar si el paciente fuma. Y no solo en la consulta de 45 años, siempre debemos preguntar si el paciente fuma, ¿cierto? Porque es un factor de riesgo mayor, ustedes saben, para evento coronario y para cáncer también, porque es un cancerígeno. Y tener siempre en cuenta las redes de apoyo. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Señor, ¿usted fuma? ¿Desde cuándo fuma? ¿Cuántos cigarrillos se fuma? Si te dicen, no, no fumo, entonces, señor, ¿usted fuma? ¿Por cuánto tiempo y hasta cuándo? ¿Cuál es la atención? Que también lo hemos visto en las consultas. Entonces, el paciente fuma, lo ponemos en la anamnesis y en el plan de manejo no colocamos dejar de fumar. Recuerden que siempre hay que intervenir los positivos. Entonces, el consejo corto, dejar de fumar. Y sensibilizar a un paciente para la red de apoyo. El consejo corto tiene una efectividad del 5 al 7%. Es muy poquito, pero siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacer su consejo corto.
Aquí tenemos lo que les decía, tiene una efectividad del 3 al 7%, el consejo telefónico 4% de cesación, pues en un estudio que se hizo. Hay unos consejos para el tabaquismo: fumar con la otra mano a la que habitualmente fuma, fumar media hora después de levantarse, porque si se fuma en la primera media hora de levantarse es donde más ansiedad le da por fumar durante el día, ponerle horas a la fumada, no terminar el cigarrillo, sino coger ese mismo cigarrillo y fumarlo en la próxima hora a fumar. El manejo farmacológico está indicado en pacientes con altos niveles de adicción y también en pacientes con eventos coronarios, programa de hipertensión y diabetes. Es muy importante que nosotros, los pacientes que tienen eventos coronarios, los incluyamos en unas redes de apoyo, porque ellos tienen que dejar de fumar. Entonces aquí están los medicamentos, se puede remitir, hay algunas instituciones que remiten a psiquiatra, porque esos medicamentos que salen aquí son de manejo psiquiátrico. Hay aquí algunas redes de apoyo. Recuerden que esta teleconferencia se va a quedar grabada, va a estar disponible, entonces para que ustedes la tengan ahí. Entonces, red de apoyo Medellín, aquí está. Ejercicio físico. Entonces, en el ejercicio físico tenemos que vamos a preguntar en el ejercicio físico. Fundamental, miren que es evidencia tipo B y tipo A para diabetes. Vamos a preguntar 4 cosas: tipo, frecuencia, duración e intensidad. Ese punto tampoco lo estamos viendo en la consulta. Por ejemplo, colocan ejercicio ocasional o ejercicio regular. Ejercicio regular a mí no me está diciendo nada, porque puede ser regular cada 10 minutos durante 5 días, regular, o sea, hay que especificar bien cuál es el tipo de ejercicio. Entonces, hace ejercicio, qué tipo de ejercicio, frecuencia e intensidad. Muy importante el tipo también. Camina media hora, 5 días a la semana. Ahí está, de intensidad moderada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el manejo? En caso de que no esté haciéndolo bien, si lo está haciendo bien, hay que felicitar al paciente, decirle que muy bien, siempre darle como un refuerzo positivo, que es importante. Entonces, si no lo está haciendo bien, entonces, señor, realice ejercicio tipo aeróbico. Ustedes saben caminar, nadar, ¿cierto? Trotar. La frecuencia debe ser mínimo de 120 a 150 minutos en la semana. Pues básicamente la recomendación general en el paciente adulto sano son 150 minutos a la semana, y en periodos mayores de 10 minutos. En la nueva guía de dislipidemia habla que en el paciente con dislipidemia deben ser periodos de 15 minutos distribuidos mínimo en 3 días a la semana, ¿cierto? Y la idea es que la intensidad vaya hasta el límite en que la persona pueda conversar, porque a veces, sí, no, es que yo sí camino, voy vitrineando. No, ojo con ese ejercicio. Voy caminando, es que yo llevo a mi hijo al colegio, pero voy despacio, muy despacio. Eso no es ejercicio. Hay que educar al paciente y decirle que debe tener una intensidad que llegue hasta el jadeo. Alimentación. Bueno, en la alimentación tenemos 4 cosas importantes que tenemos que preguntar en la alimentación. Si la dieta es baja en grasas o alta, si la dieta es baja en azúcares y si la dieta es baja en sodio, por ese lado. Y también tenemos que preguntar sobre el consumo de frutas y verduras. Muy importante, consumo de frutas y verduras. Entonces, ¿qué vamos a indagar? Lo que dice aquí: alimentos altos en grasas, azúcares simples, frutas, verduras y alimentos altos en sodio. Los horarios en la alimentación. Ustedes recuerden que el consejo es comer mínimo 5 veces al día, poquito, pero para mantener el metabolismo activo. Estos son los alimentos claves en el adulto. Miren, están los lácteos, están las frutas, las verduras, están las carnes, las proteínas. Entonces, para garantizar una alimentación sana, miren lo que dice: es necesario consumir a lo largo de una semana entre 20 y 30 tipos de alimentos distintos. Pescado, grasas y aceites de origen vegetal, disminuir el consumo de azúcares. Y se recomienda no adicionar sal a las preparaciones. Eso es muy importante, que muchas veces le sirven la comida y de una coge el salero a echarle sal. Entonces eso hay que aconsejarlo, evitar los embutidos, los alimentos enlatados y paquetes, porque tienen muchas grasas trans. Miren estas recomendaciones tan importantes en el tema de la alimentación. Se recomienda reducir a menos de 10% el consumo de grasas saturadas.
Las grasas poliinsaturadas deben estar entre un 6 y un 10, se debe evitar el consumo de grasas trans, y hay una recomendación que yo siempre les digo que deben hacerle a todo paciente, y es incrementar el consumo de frutas y verduras al menos 5 porciones al día. 2 de verduras y 3 de frutas. Que consuman 5 porciones de frutas y verduras al día. Y con eso, mejor dicho, quedan es ganando. Una cosa muy importante es que miren, para el paciente mayor de 45 años ya los carbohidratos o azúcares libres no deben superar el 10% del aporte energético. Y consumir mucha agua, porque eso mantiene un adecuado balance hídrico y favorece el proceso digestivo. Hay otra cosa muy interesante que también me gustaría mencionarles aquí, y es que recuerden que el consumo de leguminosas, digamos frijoles, lentejas, el frijol y la lenteja tiene tiene proteína y tiene hierro, pero ¿cómo hago yo para mejorar esa absorción de esa proteína y de ese hierro? Entonces, primero, con ácido. Entonces ustedes no les van a comerse unos frijoles con leche, porque eso es una base, entonces disminuye la absorción. Y para el hierro, entonces siempre si me voy a comer unos frijoles con un juguito de maracuyá, por ejemplo, o de naranja, porque eso aumenta la absorción de hierro. Y lo otro que aumenta, lo que aumenta la absorción de proteína es el cereal. Entonces ustedes el frijol deben comerlo con arrocito, que es un cereal. ¿Por qué? Porque mejora el valor biológico de la proteína. O sea, eso para que ustedes lo tengan para sus vidas y también para que se lo aconsejen a sus pacientes. Bueno, recuerden una cosa que también me parece muy importante que tenemos que empezar a trabajar, y es el tema de las gaseosas. Una gaseosa tiene 8 cucharadas de azúcar. Entonces, siempre, idealmente, evitar las gaseosas y empezar los hábitos en la casa y en los pacientes a que consuman frutos, jugo natural, sin azúcar. Jugo natural sin azúcar o bebidas endulzantes, que muchas pues las recomiendan. Claro que en el último congreso que estuve hace poquito, mencionaban que de todas formas los endulzantes cambian la flora y aumentan la absorción al cambiar la flora intestinal, aumentan la absorción de glucosa. Pero igual, en un paciente diabético eso es preferible que se tome una Coca-Cola Light pues que una Coca-Cola con azúcar, ¿cierto? Pero la idea es que empecemos a cambiar los hábitos a jugos naturales sin azúcar. Bueno, esto es simplemente para decirles que hay una discordancia evolutiva, hay modificaciones en la dieta y los estilos de vida sin cambios paralelos de nuestra estructura genética, y aquí está clarísimo como vemos que nosotros hemos venido cambiando nuestros estilos de vida y sin embargo vamos comiendo lo mismo. Entonces miren, aquí está. Bueno, en el examen físico, ¿qué vamos a revisar en un paciente adulto? Entonces, lo primero, la presión. Ustedes saben que es desagrado, siempre tenemos que medir la presión, frecuencia cardíaca y respiratoria, el IMC y el perímetro abdominal, eso es otra cosa que no encontramos. En la consulta de adulto que yo me entraba a las consultas a observar la tensión, se hace la toma de IMC, pero no el perímetro abdominal. Ojo que el perímetro abdominal, recuerden que está más relacionado a riesgo cardiovascular. Entonces, siempre tomar el perímetro. Examen de órganos de los sentidos, incluida la agudeza visual. Si tienen tiempo de tomar la agudeza visual, hay gente muy juiciosa que la toma. Pero si ustedes no tienen tiempo, remiten a ese paciente. Acuérdense que ¿se acuerdan que demanda inducida vamos a hacer demanda inducida a salud visual? De la demanda inducida a salud visual remitimos a optómetra. Ahorita revisamos EAES. Auscultación cardiopulmonar, lógico, todo médico debe hacer la auscultación cardiopulmonar. Examen físico de seno. Entonces miren lo que dice la nueva GAI del 2014. Hay que hacer examen físico de seno. Es una recomendación fuerte la realización del examen clínico de la mama como parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos una vez al año, a partir de los 40 años. Idealmente debe ser un método estandarizado, realizado por médicos debidamente entrenados y asegurando pues lógicamente una referencia inmediata y oportuna si yo le encuentro un diagnóstico, ¿cierto? Si le detecto si hay un hallazgo. Entonces, y dice que como punto de buena práctica clínica, no se recomienda la realización del autoexamen de la mama como estrategia de tamización. Ojo con eso. Esto es bien importante porque al principio no lo teníamos muy claro.
Se recomienda la enseñanza del autoexamen, sí se recomienda, pero como estrategia de concientización y autoconocimiento, no como tamizaje. ¿Okay? Entonces, y la agudeza visual, que ustedes saben que es otra norma técnica de la 412, en donde ¿cuáles son las edades sujetas a tamizaje visual? 4, 11, 16, 45 años, de ahí a los 55, no a los 50, a los 55 años, luego a los 65, que ya es por oftalmólogo, porque los anteriores son por optómetra, y a partir de ahí cada 5 años. Tenemos la palpación abdominal, todo esto es el examen físico normal que le hacemos a todo paciente, independientemente que sea adulto mayor de 45. Este sí, el tacto rectal, se le debe ofrecer a los hombres el tacto rectal en esa edad, y cada 5 años. Valoración del músculo esquelético, vamos a valorar la neurología, lógico, y la piel. Entonces, GSNI, ustedes saben, de los hipertensos, el 30% es un factor hereditario, un 70% un factor ambiental, miren el peso del ambiente. Y la GSNI dice que para el diagnóstico de hipertensión hay que hacer la mapa. ¿Por qué? Porque hay un 20 a un 30% de errores en diagnóstico de hipertensión en la consulta, que es la llamada hipertensión de bata blanca. En Colombia, pues, en este momento en la realidad se sigue haciendo toma seriada de presión arterial porque es costoso el monitoreo. Sin embargo, sí existen indicaciones de monitorización ambulatoria de la presión arterial a las 24 horas, y son la hipertensión de bata blanca, que tiene un 35%, y la hipertensión oculta, que es un 10%. Entonces, dice la recomendación de la SNAI, si nos da una presión normal, chequear el paciente cada 2 años. Y si es prehipertenso, lógicamente chequearlo cada año. Entonces, recomendación, se debe ofrecer mapa y automonitorización en casa, ¿cierto? Y miren lo que dice aquí, esta es la nueva guía de hipertensión del 2013. En caso de no estar disponible el mapa o medición en casa, se acepta la medición en un consultorio utilizando los mismos puntos de corte. Aquí es la forma como debemos tomar la presión, que la persona debe estar sentada en una silla con su espalda apoyada, ¿cierto? No haber fumado o ingerido cafeína durante los 30 minutos previos, debe hacerse después de 5 minutos de reposo, el tamaño del brazalete debe ocupar el 80% de la longitud total del brazo, preferiblemente, lógicamente, que debe estar calibrado, y deben promediarse 2 o más mediciones tomadas en forma separada con un intervalo de 2 minutos, y si las 2 primeras mediciones difieren por más de 5 miligramos de mercurio, se deben obtener y promediar mediciones adicionales. Bueno, aquí esta es la forma como se debe estar, y miren, recuerden tomar la sistólica con el pulso radial. Entonces, una cosa que les quiero comentar en el tema de la presión es que en personas sin compromiso de órgano blanco o enfermedad cardiovascular equivalente, la meta ustedes saben que es 140-90, en personas con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica estadio 3 o 4, la meta es de menos de 140-80, y en menores de 60 años, y en mayores la meta es de 140-90. Sí, quizá que esa parte es bien importante. O sea, que en menores de 60 años, para enfermedad renal crónica y diabetes, la meta es 140-80, y en mayores de 60 años, la meta es 140-90. ¿Ok? Bueno, vámonos con obesidad. Miren, esta es la tabla que nos muestra las diferencias de meta. Ustedes saben que los pacientes los enfocamos generalmente por metas, dependiendo de la edad. Entonces, si es menor de 60 años, miren que es sobrepeso, es a partir de 25, que eso todos lo sabemos, la obesidad mayor de 30, pero miren en el mayor de 60. El peso normal va hasta 27,9, el sobrepeso a partir de 28, la obesidad mayor de 32. ¿Por qué? Porque hay una redistribución de la grasa corporal, y en los pacientes mayores de 60 años se permiten estos IMC. Aquí está muy importante cómo se hace la clasificación nutricional del adulto, con 2 cosas, el IMC y la circunferencia abdominal. Entonces, en la meta de la circunferencia abdominal tenemos obesidad central mayor de 90 y en mujeres mayor de 80. Entonces, ¿qué dice la guía 2007? Debemos tamizar a todos los adultos. Debemos ofrecer consejería
intensiva e intervenciones en el comportamiento para promover una pérdida de peso. Evidencia tipo B. ¿Cierto? Porque miren una cosa muy importante, lo que yo les decía, el 45% de los colombianos excluimos los vegetales de nuestra dieta. Entonces hay que hacer consejería siempre en la alimentación, siempre. Y esta parte también me parece muy interesante, que no solamente nosotros desde nuestro pedacito, desde nuestro consultorio, vamos a hacer lo que podemos, que es hacer una educación en alimentación, pero también a nivel de Estado tenemos que empezar a trabajar políticas, acciones estatales. Por ejemplo, en Chile, allá no se puede vender comida chatarra. Miren que es una acción estatal que genera un cambio. En México también, en México se decidió que los niños deben tener 30 minutos diarios en la escuela de ejercicio. Eso empieza a habituar al niño a hacer el ejercicio. O sea, los hábitos alimenticios se instauran a los 7 años. Si yo empiezo a trabajar estos temas en los niños, vamos a empezar a crear una generación diferente. Porque ahorita, por lo menos, está muy difícil y complicada la cosa. De todas formas, los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso, ¿cierto? Porque ya que el 80% de las propagandas sobre alimentos no tienen valor nutricional. Entonces la idea es que no es solo vivir más, sino vivir mejor. Tenemos que trabajar sobre los determinantes básicos de la salud. Y estos están allá donde la vida ocurre, están los barrios allá donde la vida acontece. Entonces, miren lo que vamos a hacer en INC. Hay una cosa muy importante que les quiero decir aquí en la parte de obesidad, y es que recuerden que todo paciente mayor, con un INC mayor de 30, hay que remitirlo a nutricionista, ¿cierto? Siempre, para que se acuerden de esa parte. Bueno, vamos a mirar acá, en el examen físico en piel. ¿Qué vamos a detectar? Miren, esto es acantosis migrans, estos son fibromas lácteos, ¿cierto? ¿Están relacionados con qué? Con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Ojo, que la mitad de sus pacientes son diabéticos sin diagnóstico. Entonces, si te llega un paciente con una acantosis migrans, hay que hacerle glicemia, siempre. Independientemente que sea de 45 años, la edad que tenga, hay que hacerle glicemia. Entonces, en el laboratorio, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio? Recuerden que ese es el tercer objetivo. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que le debemos ordenar al paciente mayor de 45 años? Entonces tenemos la glicemia basal, perfil lipídico, creatinina y citoquímico urino. Esos son los que pide la 4.2, ¿cierto? Aquí hemos tenido un avance muy importante. ¿Para qué? En la ciudad. Y eso me da mucha alegría, porque nosotros en el 2009 venimos evaluando glicemia. Y antes encontrábamos que glicemia mayor de 100 no se les hacía la PTGO. Ahora a toda glicemia mayor de 100 se le hace la PTGO. Aquí están las personas a las cuales les vamos a hacer examen de glicemia. Todo paciente obeso, te llega un paciente obeso al consultorio, ya vos sabes que tiene un riesgo, ¿cierto? Entonces hay que hacerle glicemia. Factores de riesgo: sedentarismo, primer grado, parientes en primer grado con diabetes. Eso es un riesgo alto y ahorita lo vamos a ver en el test que mide el riesgo de diabetes. Etnia o raza alto riesgo, los indígenas, los hipertensos, todo paciente hipertenso lógico que hay que hacerle glicemia cada año, dislipidemia. El síndrome ovario poliquístico tiene mucho que ver también, la intolerancia a los carbohidratos y enfermedad cardiovascular. Y escuchen esto, aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, pero son mayores de 45 años, la literatura recomienda hacerles glicemia cada 3 años. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí estamos mirando cuál es la intolerancia a la glucosa. Ustedes saben que tenemos una hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, una glicemia 2 horas postcarga de 140 a 199 y una glicemia de ayunas entre 100 y 125. Hay una cosa muy importante aquí, y es que recuerden que si a mí me sale un paciente con una glicemia de 112, yo le hago la PTGO, ¿cierto? ¿Por qué no podemos diagnosticar en Colombia? Estoy hablando de Colombia. La diabetes complicada. La diabetes complicada sí se puede diagnosticar. El problema es que aquí hay algunos laboratorios que no están estandarizados y tienen errores de 0.5 a 1.
Entonces es peligroso uno tener un paciente intolerante que no es diabético y diagnosticarlo como diabético, ¿cierto? Pero son algunos, pues, por ejemplo, el hematológico está estandarizado, pero hay que revisar si están estandarizados porque si no hay que realizar la PTGO y no la hemoglobina glicada. Bueno, miren, aquí les muestro el test de cómo calcular el riesgo de diabetes tipo 2. Este riesgo de diabetes tipo 2 miramos aquí la edad, miren los componentes: edad, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, ejercicio, miren que da unos puntos, cuántas veces come vegetales o frutas, toma medicamentos antihipertensivos para saber si es hipertenso, alguna vez le han encontrado alta la glicemia en la sangre, tiene miembros de su núcleo familiar o parientes diagnosticados con diabetes. Miren qué tan importante es este punto, porque da 5 puntos si usted tiene ya padres, hermanos o hijos con diabetes. Y miren que el puntaje de elevado levemente va de 7 a 11, de 1 a 25 desarrollará la enfermedad. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta los antecedentes familiares de primer grado. Este es el test que se va a quedar ahí para que ustedes lo tengan. Aquí tenemos la clasificación del riesgo global. Ustedes saben que toda diabetes es enfermedad coronaria, entonces es riesgo alto. Factores de riesgo mayores para enfermedad coronaria: tenemos la hipertensión, el tabaquismo, edad en hombre mayor a 45 y mujer mayor o igual a 55, HDL menor de 40, evento coronario familiar en primer grado de consanguinidad en un hombre menor de 55 o mujer menor de 65. Bueno, la nueva red de dislipidemias, que es esta, que hoy no la vamos a hablar porque la va a dar el doctor Robles en una teleconferencia que, si Dios quiere, es para mañana, pero yo les confirmo hoy con un correíto. Se sugiere clasificar por Framingham y el LDL es el principal riesgo de ateroma, ¿cierto? Entonces, para tamizar dislipidemias en la población adulta colombiana, se sugiere, dice la guía, la medición de colesterol, HDL, triglicéridos y el cálculo del LDL mediante la fórmula Friede-Wald, cuando el valor de los triglicéridos es menor de 400, o si es mayor de 400, las deben medirse directamente, ¿cierto? Y un LDL mayor de 190, ustedes saben que de entrada iniciar tratamiento con estatinas. Y otra cosa que es importante es que el hipotiroidismo puede elevar el colesterol, así como el resultado de glucosa. Entonces, siempre que ustedes tengan una glucosa alterada o un colesterol alterado, piensen también en hipotiroidismo, que tiene una prevalencia del 30%. ¿Cierto? Entonces, el 30% de nuestra población adulta es hipotiroidea. Hay que estar pendiente siempre. Y si ya encuentran una TSH alta, entonces primero controlan TSH y luego ya pensar colocar en lovastatina. Este tema no lo quiero mencionar porque eso lo va a hablar el doctor Robles. Bueno, otros tamizajes. Tenemos el tamizaje del abuso de alcohol, explorar el abuso de alcohol y hacer cuestionario case en caso de que ustedes encuentren que tiene riesgo de alcohol. Hacen el cuestionario case o CAGE. Bueno, entonces, ¿qué dice la guía? Recomienda que todas las personas mayores de 12 años sean sometidas a tamizaje sobre consumo de alcohol para evaluar su nivel de riesgo, ¿cierto? Y los pacientes con problemas serios de alcohol deben ser remitidos a centros especializados. O sea, 1 gramo de alcohol da 7 kilocalorías, entonces aumenta la grasa corporal. Entrate a la consulta que cuando yo tengo esta pregunta de Bueno, entonces vamos a mirar otros tamizajes. Tamizaje de cáncer de cervix. Recuerden que el esquema es 113 según el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y cuáles son las edades? Tenemos que a partir de los 21 años hasta los 69 años. ¿Qué pasa aquí? En el tamizaje de CA de cervix, recuerden que en adolescentes, como tenemos una prevalencia tan alta
de exposición al virus del VIH. Entonces, en los adolescentes da mucho ascos. Da mucho ascos y que realmente no es que, pues da ascos, pero entonces eso ha generado problemas en la salud pública. Entonces, por eso las recomendaciones a partir de los 21 años. Tamizaje de cáncer de mama. Entonces, con factores de riesgo de antecedentes de familiares de cáncer de mama, siempre preguntarle la edad a la que le dio, a la edad a la que le dio a la mamá o a la hermana. Y de acuerdo a eso, vamos a realizar ecografía o mamografía. Este tema tampoco lo quiero extender porque como la nueva guía de mamá salió y esa exposición no la va a dar la ginecóloga, entonces dejemos que ella pues extienda ese tema. Tamizaje de cáncer de próstata ahorita lo vemos, colon y recto también, osteoporosis ahorita lo vemos, inmunización con tamizaje de infección por sífilis, BDRL si ustedes encuentran factores de riesgo lógicamente para ITS, y la remisión a salud oral y a optometría. Bueno, tamizaje de cáncer de colon. Entonces, tenemos el principal factor de riesgo es la susceptibilidad heredada, ¿cierto? Recomendación débil a favor, miren lo que dice. En pacientes asintomáticos mayores de 50 años, la estrategia de tamización para cáncer colorectal es sangre oculta en materia fecal cada 2 años hasta los 75 años. Es decir, que yo a un paciente adulto, mayor de 50 años, le voy a hacer además sangre oculta, le hago los exámenes de la norma, lo que necesite si es mujer, citología, mamografía y sangre oculta, para detectar, miren que es una recomendación que hace la GAI. Individuos, ¿cuáles son los individuos con riesgo bajo? Miren, antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, no hereditario, con un caso índice en primero o segundo grado diagnosticado a los 55 años o mayor, por eso yo les decía la importancia de la edad. ¿Qué le debemos hacer? Colonoscopia cada 10 años, y debe iniciar a los 40 años o 10 años antes del caso índice diagnosticado. Entonces, esos son los pacientes con riesgo bajo. Eso, mejor así. Mejora sonido, se pierde la voz con frecuencia. ¿Me están oyendo en este momento? ¿Cómo me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Ok, listo. Entonces continuemos. Entonces, individuos con riesgo moderado, miren, antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, con un caso índice en primer grado diagnosticado antes de los 55 años. Recuerdan el anterior que era a los 55 años o mayor, en cambio este es antes de los 55 años. O 2 o más casos diagnosticados en primer grado o en primer y segundo grado a cualquier edad. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Colonoscopia cada 5 años. Debe iniciar a los 40 años o 10 años antes del caso índice diagnosticado. Entonces ahí les quedó claro. Riesgo moderado. Tamizaje de cáncer de colon. Entonces, miren que aquí está. Historia familiar de cáncer, adenoma, número de familiares afectos, y de acuerdo a eso, si es mayor de 55 años o menor de 55 años, les hacemos las colonoscopias, ¿cierto? Y ahora vámonos con la poliposis. Ustedes saben que la poliposis adenomatosa es familiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendan? Una prueba genética positiva, o aquellas familias con criterios clínicos en las que no se ha identificado la mutación causal, la estrategia de tamización sea colonoscopia anual a partir de los 12 a 15 años hasta los 30 a 35 años y luego se sugiere continuar la tamización cada 5 años. Entonces con poliposis adenomatosa hay que estar muy pendiente de esos pacientes porque eso sí se transmite por gen. Bueno, vámonos con tamizaje de cáncer de próstata. Entonces, la edad es el principal factor de riesgo. Recuerden la fisiopatología de cáncer de próstata, que son 10 años, y ya en pacientes muy mayores. Entonces, hombres con antecedentes familiares en primer grado tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor que los que no. Entre mayor número de familiares y que sean más jóvenes, mayor el riesgo. Otros factores de riesgo que están menos estudiados, pero que podrían tener un impacto son
un consumo alto de grasas saturadas, mayor índice de masa corporal, consumo de alcohol y el hábito de fumar. Es muy importante para ese tamizaje dos cosas. Vamos a hacer el tacto rectal. En el tacto rectal, ¿qué vamos a ver? Vamos a valorar el tamaño, la consistencia, la movilidad, la delimitación, la regularidad de la próstata. Y el antígeno prostático, que esta es la recomendación de la GAI. Se recomienda tamizaje en los varones a partir de los 50 años, asintomáticos, cada 5 años. Y los varones mayores de 45 años con factores de riesgo. Esto es diferente a la guía 2007, que en la guía 2007 hablaba de que empezáramos tamizaje a los 45 años. Ya la nueva GAI del 2013 dice que no, que hagamos el tamizaje a partir de los 50 años a los que no tienen factores de riesgo. Y luego cada 5 años. La GAI del 2007 decía que cada 2 años. Esta dice cada 5, entonces ya cambió. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son individuos de raza negra y personas con familiar en primer grado con antecedente de cáncer de próstata. Estos sí vienen, los que tienen factores de riesgo sí tienen que hacerle cada 45, a partir de los 45 y cada 2 años. ¿Qué dice la guía? Que se recomienda la combinación de tacto rectal y medición del antígeno prostático como estrategia de diagnóstico temprano. Se estima la sensibilidad y una especificidad del antígeno en 72% y 93%, o sea, sensibilidad del 72, especificidad del 93%, y el tacto, sensibilidad del 53% y especificidad del 86%. Entonces, miren, si ustedes registran un primer nivel de antígeno prostático alterado, pero tienen un tacto rectal normal, entonces repitan la prueba en el curso de los siguientes 6 meses. Estos son los valores normales de los antígenos de acuerdo a la edad. Miren que eso depende de la edad. Y aquí tenemos el tamizaje. Entonces tenemos hombres mayores de 49, menores de 49, mayores de 50, asintomático. Entonces, menos del 1% de los tumores malignos de la próstata afectan a personas menores de 50 años, mientras que el 75% de estos se presentan en los mayores de 65. Ustedes saben que es un cáncer de lento crecimiento que permanece confinado en la próstata después de 10 años en el 80% de los casos. Entonces, miren lo que dice. Asintomático o con síntomas. Se entiende como paciente sintomático. Cuando dice con síntomas, es aquellos que presenten que van a presentar urgencia, pujo, tenesmo vesical, nicturia, disuria, reducción del calibre del chorro, hematuria, hematospermia o dolor en el área pélvica, ¿cierto? Cuando estamos hablando que se entienden como factores de riesgo, cuando habla de conofactores de riesgo, estamos diciendo que cuáles son la raza negra, se acuerdan que lo mencionamos, el antecedente de cáncer de próstata de un familiar de segundo o primer grado o en varios familiares. Aquí me están diciendo, tiene menos de 49 años, asintomático, sin factores de riesgo, seguimiento del paciente sano. La consulta del seguimiento del adulto sano comprende la detección y abordaje de condiciones crónicas, la educación y la asesoría en estilos de vida y hábitos saludables. Cuando me habla aquí de un diagnóstico clínico, yo tengo con factores de riesgo, diagnóstico clínico, tiene síntomas. Entonces dice, diagnóstico realizado por especialista en urología, que incluye la realización del antígeno prostático y la palpación manual rectal de la próstata. De acuerdo con los hallazgos, se puede derivar en biopsia prostática y realización de exámenes de extensión. Y la tamización de oportunidad se refiere a que puede ser ofrecida por cualquier profesional médico en los distintos niveles de atención. O sea que miren que la tamización de oportunidad se hace, o sea, todo paciente mayor de 50 años hagámosle el prostático cada 5 años, como dice la nueva GAI. Incluye la realización de antígeno prostático y la palpación manual rectal de la próstata. Un nivel de antígeno prostático fuera del rango normal para la edad debe ser confirmado en el mismo laboratorio del examen inicial con una nueva medición dentro de los 6 meses siguientes a la primera medición. Si persiste un nivel anormal o se encuentran hallazgos positivos en la palpación de próstata, el paciente debe ser remitido al especialista en urología, como dice aquí, diagnóstico clínico, que les dije que el diagnóstico debe ser por urología. Entonces ustedes remiten a urologo. ¿No sé? ¿Okay? O sea que si yo tengo un paciente de 49 años, menor, con factores de riesgo y con síntomas, te lo remito. Si tengo un paciente mayor de 50 años que no tiene síntomas, le hago su antígeno prostático y su tacto rectal. Si le encuentro un tacto rectal normal
y un antígeno alterado, le hago a los 6 meses el antígeno. Si le encuentro un tacto rectal anormal y un antígeno alterado, lo remito a urología. Listo. Osteoporosis. Hablábamos de la osteoporosis, ¿se acuerdan? Que también debemos tener en cuenta que en mujeres sin osteoporosis el suplemento de calcio debe ser de 1000 a 1500 miligramos con vitamina D, de 400 a 800 unidades diarias, y previenen esto previene las fracturas osteoporóticas. Se recomienda la búsqueda de osteoporosis por medio de ¿qué? La medición de la densitometría ósea en mujeres mayores de 65 años o comenzar a la edad de 60 años en aquellas mujeres en riesgo alto para fracturas por osteoporosis. O sea, peso menor de 60 o historia previa de fractura, antecedentes farmacológicos de estériles. Entonces ya llegamos a las intervenciones. ¿Cuáles van a ser las intervenciones que vamos a hacer en este adulto? Entonces ustedes vieron ya todo lo que hay que hacer, una anamnesis muy completa, un examen físico muy completo, hacemos los exámenes, clasificamos el riesgo del paciente y ya en la intervención vamos a mirar. Si la persona no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas, tiene un examen físico normal, podemos diagnosticarla como una persona sana, ¿cierto? Lo vamos a educar, que es uno de los objetivos del servicio, y le decimos que venga a los 5 años. Claro que si este paciente te llega a los 3 años, acuérdate que en la literatura dice que a partir de los 45 debemos tamizar por glicemia cada 3 años, entonces sí, pero entonces se remite, eso es lo que dice la norma, se remite a los que venga a los 5 años. Si la persona es mayor de 45 años pero tiene factores de riesgo, pero no tiene signos y tiene un examen físico normal, debemos hacerle un plan de intervención de factores de riesgo. Es decir, vamos a hacerle una educación y vamos a hacerle un seguimiento para que modifique esos factores de riesgo. Si la persona es mayor de 45 años, no tiene factores de riesgo, los puede tener, pero si tiene síntomas o tiene enfermedades, pues lógicamente, y los resultados de laboratorio son anormales, pues debe ser remitida para diagnóstico definitivo y tratamiento. Es decir, por ejemplo, si te llega un paciente que tiene diabetes, que tiene la glicemia alterada, si le haces la prueba, la PTGO y sale con diabetes, pues ya lo remitís al programa de riesgo cardiovascular o un hipertenso también. Este es el flujograma, consulta médica, examen clínico completo, laboratorio, anormales, remisión para manejo, presencia de factores de riesgo, plan de intervención de factores de riesgo, y si está normal, pues controlar a los 5 años. Bueno, entonces yo quería mencionarles los resultados de la medición de la adherencia a los estándares de calidad en la historia clínica, para que ustedes vieran realmente por qué la Secretaría está impulsando este programa y queremos fortalecer el servicio en la ciudad, porque tiene cumplimientos muy bajitos. Miren, en el año 2009 teníamos un cumplimiento en el servicio de adulto del 26%, 2010 41%, 2011 27%, 2012 21% y en el 2013 15% de cumplimiento a todo lo que hemos hablado, a todos los objetivos del servicio. Y en el año 2014 tuvimos un cambio en el instrumento que fue para mejorarlo, porque clasificamos el instrumento en criterios no negociables y criterios negociables. Los no negociables son criterios que, si usted los trabaja, tienen un impacto en la salud pública y en la satisfacción del usuario, que son las dos cosas más importantes en calidad. Entonces los dividimos así porque realmente queremos empezar por lo menos a priorizar y fortalecer esos factores, esos criterios no negociables, y pues ya los otros criterios generales que también se evalúan pues porque la norma lo dice, pero queremos focalizar estos criterios no negociables. Entonces en criterios no negociables miren los cumplimientos. Intervención del tabaquismo 15%, o sea, un 15% en adherencia es muy bajito, es decir, si el paciente fuma, yo no le hago la recomendación de que fuma. En educación y recomendaciones alimentarias un 23%, en ejercicio 28%. Intervención en caso de alteración del estado nutricional 22%.
Confirmación del diagnóstico de hipertensión con toma seriada, 71%. Espirometría, pues lógicamente si el paciente pues tiene criterios para hacer la espirometría, un 3%. Prescripción de los exámenes, 74%. Miren que ahí sí está altico. ¿Por qué? Porque realmente nosotros pensamos que el servicio de adulto es la toma seriada. Exámenes de laboratorio, pero miren la intervención, 26%. Es decir, estamos tomando los exámenes, pero no los estamos interviniendo. Y el porcentaje de adherencia es un 31%, que es muy bajito. Esos son los otros criterios, pero en conclusión, en la ciudad se aplica parcialmente el servicio de adulto, ¿cierto? Y no se tiene un enfoque de calidad que se requiere para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la implementación del servicio de adulto es uno de los grandes retos que tenemos como ciudad para los próximos años si queremos empezar a cortar esas enfermedades de alto costo y a prevenir. Se encontraron debilidades en el enfoque que se le dio al servicio, pues no se observó el énfasis en la detección e intervención de factores de riesgo, promoción de factores protectores y la búsqueda de enfermedades. Lo que yo les decía, o sea, lo que no se observó es que aplicáramos el servicio con un enfoque basado en los objetivos. Acá hay una cosa muy importante también que les quiero comentar, y es que en la consulta, cuando yo me entré a algunas consultas de adulto, el formato a veces tiene una revisión por sistemas muy amplia. Entonces, ojo, no, focalicemos la revisión por sistemas. O sea, la revisión por sistemas es, yo estoy buscando enfermedades crónicas, cáncer. Entonces, la revisión por sistemas que sea orientada a esa búsqueda, para que no dilatemos tanto la anamnesis. Y la idea es que comprometamos a las IPS y EPS para abordar el servicio con un enfoque holístico, garantizando pues todo lo que es intervención en factores de riesgo y la búsqueda de enfermedades crónicas. Y fortalezcamos las redes de apoyo, ¿cierto? Entonces la idea es que pensemos cómo podríamos involucrar la enfermería en este cuidado integral, ¿cierto? Eso es uno de los grandes retos que tenemos también en la parte de la gestión del servicio, el fortalecimiento en la gestión, o sea, involucrar la enfermería para esta consulta y cuál es nuestro aporte, ¿cierto? Por último, les dejo una frase mía que yo creo que es lo que es nuestro deber ser, y es que construir país significa que cada persona, desde nuestro hacer, entreguemos lo mejor. Podemos capacitarnos, tener experticia, tener disponibilidad de recursos, pero si nuestra voluntad depende de otros intereses diferentes hacia esa entrega que tenemos que tener con nuestro paciente, no hay programa que montar ni país que construir. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí terminamos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla de toda la charla. ¿Les quedó claro todo lo que hablamos hoy? La teleconferencia va a quedar colgada en el curso. Acá hay una pregunta, ¿con qué términos podemos unificar la calificación de la intensidad del ejercicio? No, miren, recuerden que el ejercicio, ya pues por deportólogo, supuestamente uno debe subir 220 menos la edad. O sea, la intensidad del ejercicio la determina la frecuencia cardíaca. Pero de modo cualitativo es cuando yo le digo al paciente, suba hasta el jadeo, suba hasta el límite en que usted pueda conversar, hasta que sube, digamos. Pero en términos ya cuantitativos es 220 menos la edad, y de ahí usted lo multiplica por, de ese dato usted va a tratar de que el paciente suba de un 60 a un 80%. O sea, multiplica ese dato por 0.6 o por 0.8, y ese es el rango en el que tiene que subir la frecuencia cardíaca para que el ejercicio sea efectivo. ¿Te queda claro? Luis Martínez.
Bueno, para los usuarios, aquí hay otra pregunta, que es de Adriana. Adriana, para los usuarios de 45 años sin factores de riesgo, ¿cada cuánto se realiza el seguimiento? Cada 5 años, dice la resolución 412 del 2000. En este momento están sacando una GAI para adulto. O sea que cuando salga la nueva GAI estaremos mirando otras cosas, me imagino. Pero por el momento es así, cada 5 años. Si no tiene factores de riesgo y no tiene pues patología, que es una persona sana. Carlos de Prado, ¿existe alguna edad tope hasta donde este programa tenga alcances, así como las citologías? Alcances. A ver, ¿existe alguna edad tope? No, aquí hablamos de que, recuerda que es a partir de los 45 años, cada 5 años hasta los 80. Esas son las edades, cada quinquenio hasta los 80. Y las citologías, sí, como lo mencionamos ahorita, es hasta los 69 años, a partir de los 21. Es esa la pregunta, me imagino, ¿cierto? A lo que te refieres. Aquí hay otra pregunta de Adriana Benavides. Dice, en caso de un usuario que acceda al programa de detección temprana de adulto 45 y se le identifica una enfermedad crónica, ¿qué tan pertinente es continuar con la frecuencia de la norma técnica para detección temprana? Ay, pero qué bueno que ustedes me mencionaron esto, porque se me había olvidado mencionarles una cosa súper importante. Primero que todo, fundamental, si el paciente vino a la consulta de 45 años, pero es hipertenso y diabético, no le hagan el servicio de adulto, porque él ya está en programa, ¿sí? Entonces, descarten todo paciente de programa de hipertensión y diabetes, no le van a aplicar el servicio de adulto, porque él está en programa y supuestamente en el programa de riesgo cardiovascular le tienen que hacer todo el enfoque integral. Si la institución tiene programa de POC, también no se le hace el servicio, solamente a los pacientes que no estén en programas. Si tú le detectas una enfermedad crónica, lo remites a programa. Si no hay programa para esa enfermedad, tú le vas a aplicar el servicio para las otras cosas. Lo otro que es importantísimo, que qué bueno que me recordaron, y es, recuerden que ustedes van a aplicar el servicio. Digamos que les llegó el paciente de 45 años y tenía una amigdalitis, y ustedes dicen, yo le voy a aplicar el servicio porque tiene 45 años. Recuerden colocar Z108. La Z108 es el diagnóstico que estamos colocando para identificar el adulto, la consulta de adulto, porque recuerden que nosotros hacemos auditoría. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer auditoría, la idea es que se filtre el Z108 y sea ese. Hemos tenido dificultades con las muestras por eso. Y ese Z108 no lo utilicen para otra cosa. No utilicen para otra cosa ese código, utilícenlo solo para adulto, el Z108. Aquí me preguntan que si tiene antecedente de lupus o enfermedad renal crónica o VIH sin diagnóstico de hipertensión y diabetes, igual se le hace la consulta. No, de enfermedad renal crónica no, porque supuestamente si tiene enfermedad renal crónica debe estar en un programa de nefroprotección. Si tiene VIH, tiene que estar en programa de VIH y lo tienen que estar atendiendo integralmente. Si es lupus, yo creo que sí, porque en el lupus no hay programa, pues que yo conozca que haya programa de lupus. Pero en enfermedad renal crónica o VIH, sí. Si no, pues no hay que hacerlo porque ellos supuestamente están en un programa de nefroprotección donde lo deben entender integral y en el programa de VIH también. Aquí me preguntan. Exacto, esa la duda la tenía con los pacientes que me han programado. Me ha tocado atender pacientes VIH enfermedad por adultos sanos. Muy interesante lo que me estás diciendo, pero la idea es que sea en el programa de VIH donde lo atiendan de un modo integral y con enfermedad, y en el programa de nefroprotección, si hay programa de nefroprotección. Sí, claro. Por eso es que es tan importante, y eso lo estamos haciendo en la ciudad, y es que estamos reuniéndonos con la parte administrativa para fortalecer la gestión del servicio.
porque con la gestión entendemos cuáles son las cosas que tenemos que buscar, cuáles son las de, pues si se puede hacer demanda inducida, si se puede hacer educación a los usuarios, educación a los funcionarios en el servicio, si podemos hacer auditoría interna para evaluar el servicio y los indicadores. Entonces la idea es fortalecer esa gestión del servicio con la parte administrativa en las IPS de la ciudad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, bueno, les deseo mucha suerte para los que estén en el curso. Y yo creo que ya mañana tenemos la otra teleconferencia, yo les confirmo hoy con un correíto y mucha suerte pues. Hasta luego. Aquí hay otra. Miren, acá hay otra pregunta. ¿Tiene el programa de atención del adulto Luis Martínez atención grupal en nutrición y ejercicios? No, porque la resolución 4 se la plantea como una actividad individual, una consulta individual con el médico. Pero entonces esa es la labor, que si lo planteamos con un enfoque de programa y no de servicio, sino que fortalecemos la gestión de este componente, tal vez podamos empezar a montar atenciones grupales y de equipos interdisciplinarios, porque la idea sería eso, ¿cierto? Bueno, que pasen un feliz día, que estén muy bien.